A ver, si pensamos en la literatura latinoamericana, ¿qué se nos viene a la mente? Quizás un montón de nombres, fechas, libros, pero la verdad es que es mucho más que eso. Es, es la historia de cómo todo un continente luchó por encontrar su propia voz. Es una búsqueda épica, fascinante, de cómo aprendió a contarse su propia historia. Y justo esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que todo un continente cuenta su historia? Pensemos en eso por un segundo. No es la historia de un país, sino de cientos de pueblos con sus propias culturas a lo largo de siglos. ¿Cómo se narra algo tan inmenso? Bueno, hoy vamos a hacer ese viaje juntos. Vamos a intentar descubrirlo. Para guiarnos en este viaje, aquí tenemos nuestro mapa. Son 6 etapas clave, ¿ok? Empezaremos con las raíces, la voz original, luego el encuentro con el nuevo mundo, la búsqueda de identidad como nación, el momento de la ruptura, la gran explosión que fue el boom, y terminaremos en el presente, con los ecos urbanos. Vámonos que el recorrido es fascinante. Y para tener una referencia clara, esta línea de tiempo va a ser nuestra brújula. Nos va a ayudar a ubicarnos en cada momento histórico, desde la época precolombina, mucho antes de 1492, hasta el día de hoy. Así no nos perdemos. Bueno, empecemos por el puro principio. Vámonos mucho, mucho antes de 1492, porque antes de que llegara cualquier barco europeo, este continente ya tenía sus propias historias, sus mitos, ya tenía una voz ancestral que vibraba por todas partes. A ver, hay que entender algo clave. Estas primeras historias no se escribían, se contaban. Eran pura tradición oral, pasaban de padres a hijos. Lo que tenemos hoy, lo que podemos leer, digamos que es una versión filtrada. Fue transcrita durante la colonia y, claro, muchas veces alterada. A pesar de eso, el espíritu de grandes culturas como la azteca, la maya o la inca sigue ahí, hablándonos de religión, de sus mitos, de sus ceremonias. Escuchemos un fragmento para que nos hagamos una idea. Esto es del Popol Vuh, el gran relato de la creación maya. Se siente, ¿no? Esa solemnidad, ese tono mítico. Esa es la voz original del continente, una voz que nace del silencio para contar el origen de todo. Pero entonces llega el siglo XVI y ¡pum! Todo cambia. Es un choque brutal de dos mundos. Y la literatura de esa época, se convirtió literalmente en un campo de batalla. Un campo de batalla de ideas, de visiones del mundo que no podían ser más opuestas. Y en medio de todo ese caos, de esa violencia, surge una voz de protesta increíble. La de Fray Bartolomé de las Casas. Él era un cronista español, pero usó la pluma como un arma para denunciar las atrocidades de la conquista, para defender la humanidad de los pueblos originarios. Fue, de verdad, una voz de conciencia en una época muy oscura. Y aquí se ve clarísimo el conflicto de la época. Por un lado, tenemos al defensor, a de las Casas, que documenta la crueldad. Pero por otro lado, está la visión del Salvador. Cronistas como el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, que describían a los españoles como los que trajeron la luz a un mundo que, según ellos, vivía en tinieblas. O sea, la literatura se transformó en eso, en un ring donde peleaban la denuncia contra la justificación. Damos un salto grande ahora, hasta el siglo XIX. Las guerras de independencia terminaron, nacen nuevas naciones y con ellas una pregunta gigante, casi existencial que va a marcar toda la literatura de la época. Bueno, ¿y ahora? ¿Quiénes somos? Y para tratar de responder esa pregunta, surgieron principalmente 3 corrientes. Primero, el romanticismo, que se fue por el lado de la emoción, la identidad, el amor trágico. Luego, el realismo, que dijo, hablemos de los problemas sociales de verdad, de la vida real. Y también el costumbrismo, que se dedicó a describir las tradiciones de cada lugar, muchas veces con un toque de humor. Cada uno, a su estilo, estaba intentando dibujar el rostro de esas nuevas naciones. Y así llegamos a un momento que es de verdad un antes y un después. A finales del siglo XIX pasa algo fundamental. La literatura de Latinoamérica deja de imitar, deja de mirar a Europa buscando un modelo a seguir y por fin encuentra una voz propia, una voz auténtica. Ese gran momento de ruptura se llamó modernismo y fue en esencia una rebelión estética. Los autores modernistas estaban un poco hartos de la realidad de todos los días y buscaron un escape. Un refugio en la belleza, en el sonido de las palabras, en un lenguaje súper elaborado. El arte por el arte. Y aquí es donde pasa lo increíble, lo que cambia las reglas del juego. Por primerísima vez en la historia, la influencia va al revés. Una corriente literaria que nace en Latinoamérica cruza el Atlántico e influye en Europa. El mapa cultural se dio vuelta. Esto fue
Un momento histórico, sin exagerar. Avanzamos hasta mediados del siglo XX y esa voz que ya era propia ahora no solo se consolida, sino que explota. ¡Boom! Literalmente. Fue un estallido de creatividad tan, pero tan potente que el mundo entero tuvo que voltear a ver y escuchar. Estamos hablando, por supuesto, del famoso boom latinoamericano. Ok, pero ¿qué tenía de especial este boom? Fue una revolución total en la manera de contar historias. De pronto, la línea entre la fantasía y la realidad se borraba por completo. El tiempo no era lineal, iba y venía. Una historia podía tener un montón de voces distintas. Y el lenguaje, qué riqueza. Autores como García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar o Fuentes no estaban solo escribiendo libros, estaban reinventando las reglas de la novela. Y con esa explosión llegamos ya a tiempos más recientes, a la era contemporánea. Y aquí el escenario cambia otra vez, pero de forma radical. Nos movemos de esos pueblos míticos, de lo rural a la jungla de concreto, a la ciudad. La búsqueda ya no es tanto hacia afuera, hacia el gran relato del continente, sino hacia adentro. En la voz contemporánea, la gran protagonista es la ciudad. El foco ahora es mucho más psicológico, se mete en la cabeza de los personajes, en sus ansiedades. Los temas que vemos una y otra vez son la soledad, la deshumanización, la pobreza urbana. Y hasta las formas de escribir cambian. Aparecen textos que son una mezcla de periodismo con ficción, poemas en prosa. Se experimenta mucho. Esta cita de Héctor Abad Faciolince creo que resume muy bien este nuevo espíritu. Es brutal, ¿no? Es una reflexión sobre esa desconexión, sobre lo individual frente a lo colectivo. Es una voz mucho más íntima, psicológica, muy de nuestro tiempo. Y así cerramos el círculo. Hemos hecho un viaje increíble, ¿eh? Desde los mitos cósmicos sobre la creación del universo hasta la ansiedad de un simple dolor de muelas en medio de una ciudad gigante. Los escenarios cambiaron, los temas son otros, pero esa búsqueda, esa necesidad de una voz para contar lo que significa ser latinoamericano, esa sigue ahí, intacta y más viva que nunca. Lo que nos deja con una pregunta flotando en el aire. Después de todo este recorrido, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son esas nuevas historias que ya se están empezando a contar? ¿Quiénes serán las voces que definan al continente en el futuro? Esa página todavía está por escribirse.